Si hace 2 años alguien me hubiera preguntado cómo era mi relación con mi padre, seguramente me habría encogido de hombros, complicada. Pero decir eso no basta. Me llamo Carlos, tengo 28 años, y he pasado la mayor parte de mi vida siendo el plan B de mi propia familia. Ni el hijo de oro ni el favorito, el olvidado. El que llega a su hora, calla y recoge los pedazos cuando nadie más lo hace. Ese soy yo. Para entender por qué todo se torció así, hay que saber un poco de mi familia. De niño no nos faltó lo básico, pero tampoco íbamos sobrados. Mi padre, Marcos, trabajó toda su vida en la construcción, casi siempre de jefe de obra. Currante sí, pero de la vieja escuela, los hombres no lloran, mantener el tipo, dureza y poco más. Mi madre se fue cuando yo tenía 12. No fue un divorcio trágico, fue silencioso. Hizo las maletas y se mudó un día mientras estábamos en el colegio. Dejó una nota en la nevera y no miró atrás. Mi hermana Olivia tenía 14 y desde entonces mi padre la trató como si fuese de porcelana, frágil, preciosa, que había que proteger a toda costa. Creo que siempre se culpó por la marcha de mi madre, y en su cabeza la que más había sufrido era Olivia. Que no se me malinterprete, a mi hermana la quiero. De verdad. Pero crecer a su lado era como vivir junto al sol, deslumbrante, absorbente, siempre en el centro. Todo lo suyo era especial. Su lámina de plástica, enmarcada encima de la chimenea. Mi trofeo de la feria de ciencias, cogiendo polvo en una caja. A ella le rompió el corazón un chico del Insti y mi padre casi se presenta en casa del chaval, a hablar. A mí me dieron una paliza detrás del gimnasio en cuarto de ESO, llegué con el labio partido y mi padre me dijo que espabilara. Aún así, no me quejé. No era mi estilo. Me centré en estudiar, conseguí una beca, trabajé a tiempo parcial para ayudar con los gastos y me fui de casa en cuanto pude. No me fui lejos, seguí en la misma ciudad y pasaba a menudo. No guardaba rencor. Al menos entonces, porque en el fondo creía que algún día me vería. Ver de verdad. No solo al hijo que va tirando, sino al hombre que se sostiene solo, que curra y se construye algo. Ese día no llegó. O quizás sí, pero no como yo imaginaba. Tras la uni encontré un buen trabajo en consultoría IT. No voy a ir de prodigio, pero aprendí pronto a manejar el dinero. Entendí que nadie iba a venir a rescatarme. Así que me convertí en mi propia red de seguridad. Con 25 años tenía ingresos estables, un piso apañado y algunas inversiones modestas. Un año después compré un dúplex, una vivienda para mí y la otra en alquiler. Seguí escalando y sin hacer ruido ni ir de héroe, empecé a ayudar a mi padre. Al principio fue poca cosa. Había que arreglar el tejado, yo tenía ahorros. Él protestó, claro, pero le dije que prefería ayudar ahora que más tarde. Luego vinieron las tuberías, después la batería del coche, la compra aquel invierno en que iba justo. Al final empecé a pagar una parte de la hipoteca. Él nunca me lo pidió directamente, pero la preocupación se le notaba en la cara. Yo me adelanté, cada mes como un reloj, le mandaba un buen pellizco de mi sueldo. Nunca dijo gracias. No con palabras. Pero lo justifiqué, no es de emociones, ya está. El caso es que Olivia jamás ayudó con dinero. Ni una sola vez. Vivió en casa de mi padre hasta bien pasada la veintena, fue saltando de trabajo en trabajo, volvió a estudiar algo que no terminó, y ahora es creadora de contenido, reseñas de productos y posturas de yoga en redes. Mi padre lo llamaba su negocio. Ella se presentaba como emprendedora. Yo callaba. No es asunto mío, me repetía. Igual me lo creí durante un tiempo, pero las cosas empezaron a cambiar hace unos 6 meses. Olivia por fin se mudó, pero no a un piso suyo. No a un piso alto de lujo que una amiga le subarrendaba mientras estaba de viaje. Montó una fiesta de inauguración e invitó a todo el mundo, menos a mí. Dijo que era solo chicas, pero subió fotos con un montón de tíos. Da igual. Lo pasé por alto otra vez. Luego mi padre empezó con los comentarios. Al principio casi imperceptibles, como cuando dije que el curro me tenía tenso y él saltó, no eres el único que trabaja. Tu hermana ha cerrado 3 marcas este mes. O cuando pasé por casa tras una semana larga y me dijo, ayer vino Olivia. Trajo galletas.
Dice que está pensando en sacar su propia línea de repostería. Yo asentaba, sonreía, fingía que no era la tontería más grande que había oído. Pero fue a peor. Una noche hace unas semanas me pasé después del trabajo. Estaba cansado, muerto de hambre, solo quería ver cómo estaban. Olivia ya estaba allí, tirada en el sofá como si fuese suyo, deslizando el dedo por el móvil. Mi padre en la cocina, friendo algo que olía entre mal y peor. Dije, hola. Nadie contestó. Día duro. Intenté romper el hielo. Mi padre gruñó. Olivia está pensando en abrir un podcast, lo dijo como si acabara de ganar un premio gordo. Genial. ¿De qué? Vida, familia, bienestar, esas cosas. Olivia ni levantó la vista. No lo pillarías. Me mordí la lengua. Nos sentamos a comer y a mitad, mi padre se gira y suelta. Tu hermana está consiguiendo algo de verdad. Estoy orgulloso de ella. Esperé. Nada más. Ni una mención a que yo había estado pagando para que en esa casa no se apagara la luz. Ni una referencia a mis años de apoyo silencioso. Solo Olivia. Siempre Olivia. La gota que colmó el vaso fue el domingo pasado. Cena en casa de mi padre, algo raro. Llevé filetes para invitarles a los dos. Olivia llegó una hora tarde con unas gafas de sol de marca en interior, diciendo que estaba desintoxicándose de la luz de pantalla. Yo qué sé. Me puse a la parrilla, hice conversación, intenté mantener ligero el ambiente. Pero durante toda la cena, mi padre me cortaba para preguntarle a Olivia por sus métricas, su última colaboración o cualquier otra chorrada. Al final reventé. Estaba hablando de un proyecto del curro, nada épico, pero algo que me hacía ilusión, y mi padre me cortó a media frase. Olivia, ¿has pensado lanzar tu propia línea de cuidado de la piel? Eso lo petaría. Dejé el tenedor. Papá, estaba hablando yo. Ni me miró. Sí, pero esto es importante. Algo dentro de mí hizo clic. Claro, dije más bajo. Siempre es importante cuando se trata de ella. Entonces me miró de verdad. Ni empieces, Carlos. Sabes que ella lo ha tenido más difícil que tú. ¿En qué exactamente? Perdió a su madre. Los dos la perdimos. Negó como si yo no entendiera nada. Ella siempre fue más sensible. Necesita más apoyo. ¿Y yo qué soy, la factura de la luz? Ahí estalló. Siempre irás detrás de tu hermana. Así son las cosas. Lo dijo como un hecho. Como la gravedad. Como la muerte. No grité. No insulté. Sonreí, me levanté y dije bajito. Pues que la hipoteca la pague ella. Yo he terminado. Su cara tardó en procesarlo. Olivia sí levantó la vista, con los ojos como platos. Una hora después, ya en casa, ignoré 5 llamadas perdidas. El móvil volvió a vibrar. Lo dejé sonar 1, 2, 3 veces. Contesté. La voz de mi padre era otra, temblorosa, pequeña. Espera, ¿eras tú el que pagaba? Hijo, hablemos. No respondí enseguida porque por primera vez sonaba como un hombre que por fin se daba cuenta de lo que había dado por sentado. Y yo no sabía si estaba listo para perdonar. Esa noche no le devolví la llamada. No escribí. No respondí a los otros 3 audios que llegaron antes de medianoche, el último sonaba arrastrado, como si hubiese abierto la botella de whisky que guardaba para ocasiones especiales. Me senté en el borde de la cama, a medias en la oscuridad, el teléfono vibrando al lado, el corazón golpeando en una mezcla rara de rabia, incredulidad y algo muy parecido al duelo. No el duelo de perder a alguien, sino el de darte cuenta de que nunca fueron quienes creías. Es raro como una sola frase te da la vuelta a la historia. Siempre irás detrás de tu hermana. Solo 11 palabras, pero me arrollaron como un tren. No porque no lo supiera, en el fondo siempre lo supe. Sino porque él por fin lo dijo en voz alta, sin teatro, sin excusas, sin dejarme margen para engañarme. No dormí. Me quedé mirando al techo con las palabras resonando como si estuvieran grabadas en la pared. Por la mañana tomé una decisión.
No iba a ser más el hijo silencioso. Se acabaron las transferencias mensuales. Se acabaron las visitas con bolsas de compra o regalos. Se acabó el soporte técnico gratuito para la marca online de Olivia. Se acabó. Si querían tratarme como a un comodín, iban a notar cómo era la vida sin mí tapando grietas, sin mí manteniendo las luces encendidas, literal y figuradamente. Bloqueé el número de mi padre una semana. Puede sonar inmaduro, pero necesitaba espacio. Y en ese espacio ocurrió algo que me sorprendió, empecé a sentirme más ligero. El peso de los años de obligación, de intentar ganarme un cariño que debería ser gratuito, comenzó a disolverse. Fui a trabajar, volví a casa, cociné para mí visitcams malas y por primera vez, no me sentí culpable por simplemente estar. Pero la paz, en mi familia, nunca dura. Volvió con unos golpes en la puerta. Vivo en un dúplex, ¿recuerdas? La vivienda de alquiler se había quedado libre. Los inquilinos se marcharon antes de tiempo rompiendo el contrato, pero no me importó. Eran majos, se comunicaban, y pensé que me tomaría mi tiempo para encontrar a los siguientes, quizá incluso reformar un poco. No se lo había dicho a nadie, desde luego no a Olivia. Así que cuando abrí un jueves por la tarde, estaba teletrabajando, y la encontré ahí plantada con una pila de cajas y las gafas en la cabeza, me quedé helado. «Ah, bien estás», dijo entrando como por su casa. Parpadeé. «Olivia, ¿qué haces?» Entró, dejó las cajas en mi encimera y soltó un suspiro de teatro. Papá dijo que podía quedarme en la vivienda vacía mientras soluciono unas cosas. El piso del centro, el subarriendo, lo necesitan de vuelta antes. Drama legal. No sé. No leí todo el correo. En fin, esto nos viene perfecto. La miré fijo. Papá te dijo que podías quedarte aquí. Sí, lo dijo como lo más obvio del mundo. Me dijo que eres el propietario. O sea, eso ya lo sabía, pero también dijo que te parecería bien. Que siempre eres el responsable. Sonrió. Esa sonrisita dulce que seguramente le había abierto 1000 puertas. Olivia, dije despacio, esto no es una habitación de invitados. Es una vivienda de alquiler. No la he ofrecido a nadie todavía. Y lo más importante, no me has pedido permiso. Venga ya, chasqueó la lengua. No soy una extraña. Soy tu hermana. No me vas a dejar en la calle. Solo unas semanas, quizá un mes, 2 como mucho. Apreté la mandíbula. No estás en la calle. Tienes amigas. Tienes la casa de papá. Se le borró la sonrisa. Me miró como si yo hubiese pateado un cachorro. Sabes que no es lo mismo. Esa casa se cae. El aire acondicionado ni funciona. Crucé los brazos. Claro, porque he dejado de pagarlo. Parpadeó. Espera, el aire lo pagabas tú. Yo he pagado todo, Olivia, el tejado, los suministros, la mitad de la hipoteca durante 3 años. Se rió como si le hubiera contado un chiste malísimo. ¿Por qué? Nunca me lo dijo. Porque no quería que vieras lo que esperaba de mí gratis, solté. Porque sabía que si te dabas cuenta, igual te tocaba aportar algo. El silencio se estiró. Con un mohín, dijo. Eso es entre tú y papá. Conmigo no va, ¿no? No. Pregunté. Entras aquí como si fuese tuyo sin pedir permiso, esperando que todo esté servido y dices que contigo no va. Puso los ojos en blanco. Qué dramático te pones. Qué ironía, viniendo de ella. No grité. No la eché a empujones. Cogí sus cajas, las llevé de vuelta a la puerta y dije. No te vas a mudar. Ni ahora, ni nunca. Busca otro sitio. Se marchó bufando, murmurando que yo era un egoísta. Cerré con llave. Esa noche llegó un mensaje, de mi padre: tenías una oportunidad para hacer lo correcto por tu hermana. Una. Espero que estés orgulloso. Sin, hola. Sin, gracias por mantenernos a flote años. Solo culpa convertida en arma. Y por primera vez me dio igual. Pero claro, no habían terminado. 2 días después me llamó el banco.
Alguien, haciéndose pasar por mí, había preguntado por refinanciar el dúplex. El gestor lo vio raro porque suele venir en persona, señor. Me quedé de piedra. Fui en persona, puse una denuncia, blindé todo. Y sí, lo adivinaste, la consulta había salido de la IP de la casa de mi padre. No le confronté. No grité. Solo me quedé con ese dato como quien se toquetea una postilla. Él estaba intentando apalancarme. ¿Para qué? Para Olivia. Todo cobró sentido, los halagos, el interés repentino por mi propiedad, dejar que Olivia diera por hecho que podía instalarse. Nunca vio mi casa como mía. La veía como salvavidas para ella. Pensé que ese era el fondo. No lo era. El fin de semana siguiente estaba comiendo con mi amigo Diego, de esos que te cantan las 40 y odian el drama, cuando se quedó con el tenedor a medias y dijo: «Oye, ¿no es esa tu hermana?». Me giré. Allí estaba Olivia, en la terraza de un café pijo, siendo grabada por un tío con una DSLR. Llevaba un micro de pinza y sostenía el café como si fuese un frasco de perfume, moviéndolo en cámara lenta mientras sonreía al objetivo. Diego arqueó una ceja. ¿Qué hace? Ya lo sabía. Su numerito de influencer de bienestar. Vale, inofensivo. Pero entonces vi algo. Detrás de ella, instalado para lucirse, había un banner que decía: Urban Retreats by Olivia. Próximamente. Me levanté y fui hacia allí. Tranquilo por fuera, hirviendo por dentro. Me vio y fingió una sonrisa inmediata. «Hey, ¿quieres salir en el vídeo?». «¿Qué es esto?», pregunté señalando el banner. Miró al cámara. «¿Cortamos?». Luego se volvió hacia mí, con esa voz azucarada. «Solo es una promo. Voy a lanzar un retiro de bienestar. Ya sabes, PopUPS, experiencias locales». Había pensado usar el dúplex como primera ubicación. Parpadeé. Ese en el que ni siquiera tienes permiso para vivir. Anda, venga, gimió. Es branding. Solo lo uso para fotos. Papá dijo que lo entenderías. También dijo que me haré cargo de la responsabilidad cuando alguien se resbale en el porche y te denuncie. ¿Qué negativo te pones, Carlos? Ahí se acabó. Entendí que no había fondo, que no había límite, que no existía línea que no cruzaran si creían que la beneficiaba. Me fui sin decir nada más. Esa noche abrí el portátil y redacté un documento que jamás pensé que escribiría, un requerimiento formal de cese y desistimiento, dirigido a mi propia hermana. No estaba faroleando y ellos no tenían ni idea de lo que venía. No lo envié de inmediato. Me quedé horas leyéndolo una y otra vez. El lenguaje era limpio, profesional, nada personal, lo bastante jurídico para que se lo tomaran en serio, pero no tan frío como para dinamitar del todo el puente. Aún así, con el cursor sobre enviar, me temblaba la mano. Porque aquello no era solo una carta. Era una línea en la arena. Hasta ese momento todavía había guardado la esperanza de que todo pudiera arreglarse, que tras suficientes años, suficientes sacrificios, suficientes segundas oportunidades, mi padre por fin me viera como quien soy. No el hijo de repuesto, no la cartera andante, sino una persona, un hombre a su altura. Pero esa carta fue aceptar la verdad, él no iba a cambiar. Le di a enviar. La onda fue inmediata. A la mañana siguiente el móvil explotó, mensajes, notas de voz, incluso una llamada desde un número desconocido que resultó ser mi padre llamando desde el teléfono de un colega porque lo había vuelto a bloquear. Los mensajes repetían el mismo estribillo: cómo me atrevía a amenazar a mi propia familia, qué desagradecido era después de todo lo que había hecho por mí, que Olivia solo estaba construyendo algo y yo lo reventaba por rencor. Rencor. Esa palabra sonó distinta. Porque por primera vez entendí que no era rencor. Era libertad. Intenté seguir como siempre. Me volqué en el trabajo, dije que sí a todos los extras freelance que llevaba posponiendo y hasta reservé un fin de senderismo en solitario, algo que no hacía en años. Pero algo en mí se había resquebrajado. Ese algo que llevaba sosteniendo tanto tiempo, la imagen de familia, de deber, de ser el adulto. Se había roto. Y en su lugar, silencio. Pasaron semanas sin noticias.
Ni de mi padre ni de Olivia, ni siquiera de un primo lejano que a veces mandaba memes al chat familiar. Era como si me hubieran borrado. Y honestamente eso dolió más de lo que esperaba, aunque siempre había sido una atención descompensada, seguía siendo algo. Ahora no había nada. Y ese fue mi fondo. Nunca me había sentido tan solo. Ni de niño oyendo la cremallera de la maleta de mi madre al otro lado de la puerta. Ni en la uni, cenando ramen seco por tercera noche seguida mientras fingía que la beca lo cubría todo. No. Esta soledad era distinta, la de elegir alejarte de quienes se supone que te quieren y descubrir que nunca lo hicieron sin condiciones. Dejé de ir al súper de siempre para no cruzarme con mi padre. Ignoré a los amigos en común que preguntaban, ¿todo bien en casa? Incluso rechacé un ascenso porque no era capaz de concentrarme lo suficiente como para fingir entusiasmo en las reuniones. Estaba en caída y lo sabía. Entonces pasó algo raro. Una noche, más o menos un mes después de enviar la carta, llegué a casa y me encontré un sobre pegado en la puerta. Sin nombre. Solo, deberías ver esto. Dentro había una captura del story de Instagram de Olivia del día anterior. Salía en un retiro, por suerte no en el mío, hablando de su camino como emprendedora del bienestar. Eso no era nuevo. Lo que me dejó helado fue el pie de foto, agradecida a mi padre increíble y a mi socio por hacer posible este sueño. No habría podido sin su apoyo económico. Almohadilla familia primero, almohadilla bendecida. Socio. Me quedé de pie en el umbral con el papel temblando entre los dedos, mientras me caía la ficha. Ella lo estaba usando, no solo emocionalmente, no solo para que la validara, sino económicamente, y él se dejaba. Todos esos meses, quizá años, en los que él me decía que estaba apurado, que Olivia estaba encontrando su camino, que no alcanzaba para todo, y mientras tanto, ella usándolo como cajero automático. Esa noche me serví un trago, me senté en el patio y lo dejé arder todo. No de verdad, claro, pero en mi cabeza prendí fuego a toda la casa. Las mentiras, las expectativas, la culpa que había cargado durante años. Lo vi reducirse a cenizas. Y cuando salió el sol ya no estaba enfadado. Estaba claro. Tocaba reconstruir. Primero corté cualquier vínculo económico con mi padre. Todos. Llamé al banco y confirmé que ya no figuraba como cotitular en una línea de crédito de emergencia, un favor temporal de hacía 2 años que ni recordaba. Quité mi acceso de la cuenta de suministros conjunta, otro vestigio de cuando yo pagaba las facturas por él. Incluso pedí a un abogado que redactara una notificación formal de límites de propiedad para registrarla en el ayuntamiento por si a alguien se le ocurría ponerse creativo con licencias. Luego me centré en mí. Renové mi web de consultor, lo llevaba posponiendo meses, contraté a un diseñador para adecentarla, añadí testimonios de antiguos clientes y afiné mi nicho, infraestructura para pymes. En 3 semanas, 5 clientes nuevos. Para la 5ª semana, agenda completa 2 meses. Doblé tarifas. Nadie se inmutó. Con el extra, empecé la reforma de la vivienda de alquiler. No porque necesitara el dinero, sino porque me daba la gana. Cambié el suelo, actualicé la cocina, instalé termostatos inteligentes e incluso monté un pequeño patio exterior. No para invitados, para mí. Porque por una vez, quería hacer algo que me gustara, no algo para impresionar a mi padre o arañar un poquito de su aprobación. ¿Y sabes qué? Se sintió bien. Mejor que bien. Se sintió mío. Pero reconstruir no va solo de dinero. Va de valor propio. Y eso llevó tiempo. Empecé terapia. Sí, el que había aguantado todo, acabó sentado en un sofá hablando. Resulta que cargar con el equipaje emocional de tu familia durante 20 años te deforma. Aprendí sobre la disolución de límites, sobre el amor condicionado, sobre cómo había pasado toda mi adultez intentando ganarme migas de afecto a base de sobreentregar. Y dejé de hacerlo. Dejé de arreglar portátiles, por favor. Dejé de contestar mensajes a medianoche de tío, una duda rápida del wifi. Dejé de aparecer por culpa. Y poco a poco empecé a aparecer por mí. Retomé amistades, me reservé fines de semana, fui a un par de citas torpes, me apunté a un club de lectura del barrio, en su mayoría profes jubiladas, pero con buen vino y mejores historias.
Cuanto más invertía en mí, más veía lo pequeña que había sido mi vida anterior, lo mucho que me había encogido para encajar en el papel que mi familia me había tallado, y que ya no tenía por qué vivir ahí. Sanar no significa olvidar. Unos 3 meses después del cese y desista, me llamó mi tío Pedro, el hermano mayor de mi padre. Llevábamos años sin hablar, vive a varias horas y huye del drama, pero había oído cosas y tenía preguntas. ¿De verdad dejaste de pagar la casa? Sí. ¿Y Olivia intentó mudarse a tu vivienda sin pedirte permiso? Silbó. ¡Qué frío! Esperé el sermón, pero se rió. Ya era hora de que alguien le dijera no a tu padre. Me llamó el mes pasado pidiéndome un préstamo. No dijo para qué. Solo que era urgente y que Carlos está imposible. Le dije que vendiera el coche si tan mal estaba. Pensé en su Mustang del 68 impoluto, el que nunca me dejó conducir, ni una vez. Lo dudo. Pedro se rió. Me lo imaginaba. Esa llamada se me quedó grabada. No por el coche, sino porque por primera vez entendí que las grietas no solo las veía yo. Otros empezaban a verlas. Y esas grietas estaban a punto de abrirse de par en par. Porque lo que yo no sabía, lo que ninguno sabíamos, era que el negocio de Olivia era un castillo de naipes a punto de venirse abajo. Empezó con un ping. De noche yo en el escritorio, facturas listas, una taza de té en la mano. Una de esas noches tranquilas, benditas. Estaba en LinkedIn, sí LinkedIn, respondiendo a un cliente que quería una frase mía como testimonio en su página. Y lo vi, gente que quizá conozcas. Olivia, fundadora y CEO en Urban Retreats by Olivia. Eso no me sorprendió. Lo que vino después, sí. Su tagline decía, construyendo un imperio de bienestar a través de experiencias holísticas e inversiones en alquileres de corta estancia. Primera ubicación operativa, expansión en marcha, abierta a colaboraciones. Hice clic con el pulso acelerado. En la sección de experiencia había puesto el dúplex. Mi dúplex. Transformé un alquiler venido a menos en un retiro de alta gama para creadores, emprendedores e influencers, centrado en mindfulness, autodescubrimiento y colaboraciones de marca curadas. Anfitriona de más de 40 huéspedes de pago y 12 eventos patrocinados. Me quedé clavado mirando la pantalla un minuto entero, la boca seca. ¿40 huéspedes? ¿Eventos patrocinados? Estaba monetizando mi propiedad, o al menos presumiéndolo, y lo exhibía como su hazaña. Las fotos pulidas con marca, luz suave y cojines pastel. Mi patio. Mi cocina recién reformada. El mismo juego de jardín que me fabriqué con mis manos el verano pasado, rebautizado como su jardín zen. Y no era todo. Al final había un enlace, prensa. Abrí. 2 artículos online, nada grande, blogs de estilo de vida locales, peloteo de influencer, pero ambos la presentaban como emprendedora emergente y afirmaban expresamente que su familia había apoyado el proyecto cofirmando la propiedad a su nombre. Repito, cofirmando a su nombre. Me faltaba el aire. Aquello ya no era drama familiar. Era robo, fraude, una tergiversación pública de mi propiedad, de mi dinero, de mi esfuerzo. Y encendió algo en mí que no sentía desde hacía tiempo, ese fuego frío y nítido de la claridad. La venganza no es solo rabia. No la buena, al menos. La venganza que cambia las cosas viene de la paciencia, la precisión, el plan. Y yo estaba harto de ser el hijo callado en la esquina. Era hora de que vieran quién soy cuando dejo de contenerme. Fase 1. Cavar información. A la mañana siguiente llamé a mi abogado, Sergio, amigo de la uni reconvertido en especialista inmobiliario que me había ayudado con contratos de alquiler. Le expliqué la situación, con voz plana, solo hechos. Se quedó un segundo en silencio y dijo: ¿Tienes documentación que pruebe la titularidad? Escritura, licencias de obra, facturas. Todo. Y nunca la he autorizado a explotar un negocio en mi vivienda. Ni siquiera puede vivir allí. Entonces tienes palanca. De la buena. Nos vimos el viernes. Trajo a una auxiliar. Revisamos capturas, cruzamos declaraciones públicas, incluso comparamos las fotos de sus artículos con mis facturas de reforma. Hermético. Sergio dijo. No solo está mintiendo.
Se está exponiendo y si tu padre aparece en algo, también a él, a responsabilidades. Si ha alojado huéspedes de pago en una residencia no habilitada para ese uso y pasa algo, caída, lesión, lo que sea, te pueden arrastrar. A menos que tracemos una línea pública clarísima entre tú y ella. Línea pública. Me gustó cómo sonaba. Fase 2, el golpe silencioso. Antes de mover ficha, quería saber cuán hondo era el pozo. Empecé a curiosear. Me hice una cuenta limpia con un correo nuevo y escribí al perfil empresarial preguntando por disponibilidad de retiros. Contestó en horas. Hola, cielo, gracias por escribir. Estamos reservando para el Creator Detox Weekend de septiembre. 3 noches, yoga, escritura guiada, tablero de visión de marca, todas las comidas incluidas, 549 € por persona, plazas limitadas a 8. 8 personas en un dúplex de 2 habitaciones. Ni con sofá-cama. Pedí fotos del espacio. Mandó las mismas de los artículos, con marca de agua y logo. Y aquí vino lo fuerte, al final del mensaje venía un enlace a los formularios de pago y exención de responsabilidad. Abrí. La exención era un desastre, legalmente nula, seguramente fusilada de una plantilla. Pero el enlace de pago llevaba a su Bizum personal. Ni cuenta de empresa ni pasarela, solo Olivia con brillitos y el emoji de la mujer en loto de avatar. No era solo cutre. Era temerario. Guardé todo, capturas incluidas, y se lo mandé a Sergio. ¿Quieres asustarla o enterrarla?, preguntó. Ni lo uno ni lo otro. Quiero exponerla. Pero todavía no. Algo me decía a esa vocecita, que el agujero aún era más profundo. Y no me equivoqué. Fase 3, el rastro en papel. Las semanas siguientes mantuve la distancia. Sin mensajes. Sin aparecer en reuniones familiares. Sin responder al único audio torpe de mi padre, Olivia dice que estás, mosqueado. A ver si hablamos. En su lugar, observé. Puse alertas. Y efectivamente un día saltó, una denuncia urbanística anónima, registrada en el ayuntamiento. Sospecha de uso ilegal de vivienda para alojamiento turístico, ¿qué dirección? La mía. Pero lo mejor, yo no la había presentado. Se lo enseñé a Sergio. Alzó las cejas. Parece que un vecino se te ha adelantado. ¿Servirá? Es un comienzo, dijo. Añadamos leña. Fase 4, el gatillo. Conozco a Olivia. Es osada, chula y descuidada, pero no puede resistirse al foco. Se lo puse. Contacté con la cuenta nueva, y me ofrecí a sacar su retiro en un nuevo blog de bienestar. Picó al instante. En 2 días mandó media kit, vio incluso un relato de marca, sobre cómo ella y su padre trabajaron sin descanso para invertir en una propiedad destartalada y convertirla en un oasis comunitario. Se me escapó una risa. Casi. Pero ya tenía lo que necesitaba. Monté una landing falsa, limpia, profesional, con reseñas inventadas lo justo, y publiqué su entrevista, con sus propias palabras, cifras infladas y una cita directa sobre invertir dinero de la familia en el negocio. Luego envié el artículo, de forma anónima, a 3 boletines de pymes locales, a 2 oficinas de urbanismo y a una bloguera de estilo de vida famosa por destapar estafas de influencers. Ni una sola mentira, solo sus palabras y sus consecuencias. Las fichas estaban alineadas. Solo faltaba un empujón. Y Olivia, santo cielo, me lo dio. Subió un story de celebración a los pocos días. Copa de champán en alto, riéndose con 2 amigas en el porche de mi dúplex. El pie de foto, cuando te das cuenta de que eres demasiado poderosa para que te paren copas de champán. Lo leí, sonreí y abrí mi bandeja. Esa mañana había recibido algo precioso, un requerimiento de cese y desistimiento dirigido a ella, esta vez no mío, sino del Servicio de Disciplina Urbanística del Ayuntamiento. Alguien había rastreado su anuncio del retiro hasta una actividad comercial sin licencia en suelo residencial, el mío, y en el ayuntamiento no se andan con chiquitas. 2 opciones, pagar la multa y cesar de inmediato o ir por lo contencioso y arriesgar sanciones mayores. En cualquier caso, la mentira se venía abajo. Yo solo tenía que mirar.
Pero aún no había terminado. Porque la venganza no es solo ver cómo alguien cae. Es asegurarte de que entiende por qué. La carta tuvo que golpearle como un tren. 3 días después de que el ayuntamiento la enviara, el Instagram de Olivia se apagó. Ni stories. Ni fotos de tostadas de aguacate o poses de yoga delante de mi patio. Su última publicación, una mesa de brunch a plano abierto con el texto, Always Wilding, se inundó de comentarios. No mentiste con lo de la propiedad, dicen que te han multado, sabía que ese retiro olía raro. Sus respuestas desaparecían o se reducían a un emoji. Tan Olivia. Cuando la arrinconan, hace como que no pasa nada. Pero no solo había quedado expuesta. Había quedado documentada. Y su propia arrogancia me regaló el remate perfecto. No quería llevarla a juicio para sacarle dinero. A decir verdad, me daba igual si seguía a flote o si le caía un contrato la semana que viene. No quería verla arruinada. Quería verla irrelevante. Quería que el mundo que había construido con mentiras, la identidad curada, el imperio de cartón, el foco inmerecido, colapsará bajo su propio peso. Así que me callé. No presumí. No escribí. Solo vi cambiar la marea. Primero llegó el post de disculpa, manual de influence, fondo negro, letra cursiva blanca, tono suave. Voy a tomarme un descanso de las redes para reflexionar y realinearme con mi propósito. He cometido errores y estoy aprendiendo. Por favor, respetad mi proceso. Ni mención a mí. Ni asumir mentiras. Me valía. Su silencio hablaba. El verdadero impacto no fue online. Fue en casa. 2 semanas después de su desaparición digital, llamaron a mi puerta. Casi no abrí. Pero algo, curiosidad, instinto, me hizo abrir. Era mi padre, pero no el que yo conocía, no el que ladraba órdenes y pisaba fuerte por la casa con discursos sobre lealtad y orgullo. Esta versión estaba desinflada. Pelo revuelto, camisa arrugada. Un hombre que por fin había comprendido que su trono era de arena. Se quedó un rato callado antes de hablar. Hola, Cal. Crucé los brazos. Me sorprende que estés aquí. Me lo merezco, dijo. Silencio. Y casi a regañadientes, añadió, me he enterado de lo del cese y desista. Llamaron del ayuntamiento. No dije nada. Miró al suelo del porche. Cuando tu madre se fue, no sabía qué hacer. Olivia lloraba cada noche. Apenas comía. Y tú te callaste. Mantuve el gesto. Así que decidiste compensarla olvidándote de mí. Le tembló un ojo. No era lo que quería. Pero es lo que hiciste. Asintió despacio. Sí. Solo eso ya me sorprendió. El hombre que discutía por una tostada quemada, ahora admitiendo culpa. Pensé que si la protegía, si la mantenía feliz, quizá desharía lo ocurrido. Creí que si le daba todo, dejaría de sentirse rota. ¿Y yo? La voz se le quebró. Pensé que tú no necesitabas nada. Que eras el fuerte. Callado, listo. Creí que estarías bien. Solté una risa seca. ¿Sabes lo gracioso? Es exactamente la coartada de la negligencia. No discutió, no puso excusas. Se quedó tragándose el orgullo como si supiera a vinagre. He venido a decir, lo siento, dijo. Por todo. Le miré. Esta vez dejé que hablara el silencio. Luego pregunté. ¿Qué ha pasado con Olivia? Suspiró. Está de vuelta en casa, mustia, quejándose, culpando a la cancel culture. Sus patrocinadores la han dejado. Alguien publicó capturas de sus exenciones, diciendo que cobraba por retiros sin licencias. Una chica incluso insinuó que podría denunciar. ¿Lo hará? No creo. No puede pagar abogada. Hizo una pausa. Y dijo algo que nunca pensé que oiría. Me ha pedido que le confirmara un préstamo para empezar de cero. Dice que necesita rebranding. Que su reputación ha sufrido, pero que sigue siendo una visionaria. Resoplé. ¿Y lo has hecho?
Me miró con los ojos cansados de quien por fin comprende que ha estado cavando su propia tumba. He dicho que no. Si quiere construir algo, que lo haga sola. Sin muletas. Sin atajos. Se detuvo y agregó en voz baja. Entonces me gritó, dijo que soy igual que tú. Levanté una ceja. Esa es nueva. Lo dijo para insultarme, susurró. Pero fue la primera vez que lo tomé como un halago. Nos quedamos allí un rato, padre e hijo, a ambos lados de una puerta que había permanecido cerrada demasiado tiempo. Al final preguntó. ¿Puedo pasar? Lo pensé y negué con la cabeza. Todavía no. No discutió, no se ofendió. Asintió, dio un paso atrás y dijo. Es justo. Esperaré. Mientras se iba, no sentí triunfo. Ni venganza. Sentí limpieza. Como si me hubiera aclarado años de culpa y por fin, saliera de una tormenta que ni sabía que estaba cayendo sobre mí. 3 meses después alquilé la vivienda del dúplex a una pareja joven que estaba montando su primer proyecto, ella artista, él terapeuta. Majos, profesionales, puntuales con el pago. Pintaron la valla trasera y plantaron hierbas en el jardincito que Olivia usaba de fondo. No lo rebrandearon. Solo vivieron allí. Y bastó. 6 meses después di una charla en una pequeña conferencia TED sobre cambiar de rumbo y construir límites sanos. Un ex cliente me presentó como el tío que salvó nuestra empresa y nunca pidió crédito. No era un gran evento, 30 personas a lo sumo. Pero después se acercaron 2 para contratarme. Uno de ellos hoy me paga una mensualidad superior a lo que cobraba en un trimestre entero. ¿Y Olivia? Su carrera de influencer no se recuperó. Intentó un podcast, duró 2 episodios. Intentó rebrandearse como coach de vida, cero tracción. Su último intento fue un GoFundMe titulado, Apoya a una emprendedora reconstruyendo tras el odio. Recaudó 48 euros. Por lo que me cuentan, volvió a casa con mi padre. Sigue persiguiendo algo. Sigue subiendo selfies filtradas como si nada hubiera pasado. Mi padre me escribe a veces. Mensajes cortos. Espero que estés bien. Oh, hoy he visto un Mustang. Me he acordado de ti. No siempre respondo, pero tampoco los borro. Algunas heridas cicatrizan, otras quedan abiertas. Pero en cualquier caso he aprendido a caminar sin cojear. La última vez que pasé conduciendo por la casa de mi padre, noté algo. La luz del porche estaba apagada. No rota, apagada. El jardín, en silencio. Y por primera vez en años no sentí la necesidad de llamar. Ya tenía mi propia casa, mi propia luz, y por fin había aprendido que por muy ruidoso que sea el mundo, hay algo poderoso en poder cerrar tu propia puerta y elegir la paz.